Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, nadie como tú, no hay un sustituto a ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, yeah, no hay nadie como tú, y nadie más que tú. Me importas tú, con Paco Carbonell. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa de Me importas tú. Es la hora de los mayores. Hoy quiero sinceramente, vamos a dedicar el programa a un trabajo de vídeo maravilloso que gracias a la Fundación La Caixa y al periódico ABC que nos han autorizado, podemos, para que creo que es muy importante. No nos damos cuenta de la importancia que tiene el edadismo en nosotros, las personas mayores. Yo les puedo decir que yo sufro edadismo constantemente, porque miren ustedes, edadismo es cuando usted acude al médico y por ser mayor, a lo mejor no le atiende como le tenía que atender. Edadismo es cuando un político, vamos cualquier mayor a pedirle algo y por el hecho de ser mayor no nos hacen caso. Se creen que no servimos, que no valemos. Pues sobre el edadismo en las personas mayores, cómo abordarlo para crear un mundo para todas las edades, trata este coloquio, esta tertulia presentada por una periodista de ABC, en el que intervienen personas mayores, pero también interviene una psicóloga que habla alto y claro. Así que vamos a verlo. Ahora puedes recibir información útil para personas mayores en Andalucía en tu WhatsApp de forma totalmente gratuita. Envía por WhatsApp las palabras alta mayores al número de teléfono 656 60 85 14 656 60 85 14. Almacenaremos tus datos y podrás darte de baja cuando quieras, tal y como prevé la legislación española. Esta es una iniciativa de la plataforma de comunicación Color Comunitaria. Muy buenos días y bienvenidos. Muchísimas gracias al público que ha venido hoy a acompañarnos en este acto y también a todas las personas que nos siguen en streaming, que más o menos serán unas 1.500, o sea que estamos en esta mañana muy acompañados y es que no es para menos porque vamos a hablar de un tema de gran interés social. Iniciamos una nueva jornada del debate Hablemos de, dentro del programa de personas mayores de la Fundación La Caixa en colaboración con ABC y cuyo título en esta ocasión es bien preciso: Edadismo y personas mayores. ¿Cómo abordarlo para crear un mundo para todas las edades? Interesante, interesantísimo por todo lo que la repercusión social que tiene este asunto y del que cada vez se habla más, pero hoy vamos a aportar granitos de arena muy importantes porque contamos con ponentes de gran valor. Empezamos con nuestra experta en el tema. Ella es Baña de la Fuente Núñez, es experta internacional en envejecimiento saludable y edadismo. Además es médico, es antropóloga y actualmente trabaja como consultora independiente ofreciendo asesoramiento técnico y estratégico a gobiernos y entidades tanto públicos como privados, además en diferentes países, y así ayuda a mejorar la vida de las personas mayores.
Con anterioridad, Vania trabajó como funcionaria internacional en la Organización Mundial de la Salud durante casi una década, siendo responsable de la campaña mundial contra el edadismo de la misma organización y además es coautora del histórico Informe Mundial sobre Edadismo de Naciones Unidas. Bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí, compartir este ratito para hablar de un tema que obviamente me apasiona, pero que creo que debería de importarnos a todos nosotros. Perfecto. A mi lado está María Eugenia Gorostiza. Ella es catedrática matemática jubilada. Y en una conversación me comentaba que ella, efectivamente, para ella sí que existe el edadismo, aunque en mayor medida está enfocado a las personas mayores, lo que le da muchísima lástima porque considera que este grupo de población se siente muchísimo más desprotegido que el que va orientado a los jóvenes que por su edad tienen mayores recursos. Gracias también por acompañarnos, María Eugenia. Y también nos acompaña Alfredo Payá. Él es médico jubilado y considera que el edadismo ha existido siempre y que incluso más que ahora. Reconoce y recuerda que él, se licenció como médico bien temprano, a la edad de 24 años, y ha sufrido el edadismo desde las dos vertientes. Primero, porque cuando tenía 24 años y estaba en la consulta, empezaba su profesión con gran ilusión, se encontraba que llegaban los pacientes y le miraban con cierto recelo, como diciendo, ¡uf, qué joven es este médico! Y él ya se sentía un poco contrariado. Pero es que luego, un poquito antes de jubilarse, se encargó de las labores técnicas dentro del sector sanitario también, y resulta que él se veía y le hacían ver que era el mayor y cómo sabía él del mundo digital, ¿no? O sea que en las dos vertientes, tanto cuando era joven o cuando era mayor, también ha sido testigo víctima de cómo el edadismo también afectaba su vida. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a empezar de lleno ya con el debate, que durará unos 45 minutos aproximadamente, ¿de acuerdo? Bueno, Vania, a mí me gustaría empezar para ponernos en contexto, porque nos pusieras en el entorno y decirnos exactamente qué es el edadismo del que tanto se habla. Bueno, cuando hablamos del edadismo estamos hablando de nuestra forma de pensar, sentir y actuar hacia otras personas o hacia nosotros mismos en función de la edad. Esto quiere decir que el edadismo es el cómputo de tres cosas: estereotipos, prejuicios y discriminación. Los estereotipos es nuestra forma de pensar, prejuicios nuestra forma de sentir y la discriminación nuestra forma de actuar. Y no paro de enfatizar esto porque muchas veces leo, ¿no?, en noticias, en prensa o en presentaciones que se equipara edadismo con discriminación por edad. Pero cuando hacemos esto estamos olvidando dos dimensiones que son igual de importantes, que son los estereotipos y los prejuicios. Al final, si no abordamos las tres dimensiones, ¿no?, y el edadismo en su globalidad, va a ser muy, muy difícil que consigamos los cambios que necesitamos en la sociedad. Uh-huh. A mí me gustaría saber, porque antes cuando se hablaba de la población mayor, hace años, siempre eran personas a las que se las admiraba por respeto, por su experiencia, ¿no? ¿Y qué ha pasado para que haya cambiado esta visión y haya esa forma de ser y de actuar con la población mayor? Diría que ni siquiera está tan claro que haya habido un grandísimo cambio desde la época antigua hasta ahora. De hecho, hay textos de la antigua Grecia, por ejemplo, incluso hace relativamente la semana pasada me enteré que incluso en el antiguo Egipto, textos que reflejan realmente muchos estereotipos por edad. El mismo Aristóteles ha dejado escritos en los que refleja una visión de la vejez como una época en la que somos inútiles, egoístas, tacaños, quiero decir que hay textos antiguos que reflejan que han existido estos estereotipos por edad en el pasado, ¿no? Si nos centramos más en la época contemporánea, sí que hay evidencia indirecta que sí que refleja que parece que ha incrementado a lo largo del tiempo. Y digo que es indirecta porque lamentablemente no se han hecho estudios como encuestas, ¿no?, que hayan medido el edadismo a lo largo del tiempo. Pero sí que se han hecho otro tipo de estudios que nos han permitido ver un poco esto. Por ejemplo, análisis de textos escritos, libros de ficción y no ficción, que han explorado qué palabras van asociadas con el concepto persona mayor. Y lo que han visto es que en los últimos 200 años esta connotación negativa de la vejez y las personas mayores sí ha aumentado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el edadismo es posible que lleve con nosotros mucho más tiempo de lo que mucha gente imagina, que lamentablemente, ya lo hablaremos, espero después, tiene unos efectos muy dañinos, pero es verdad que solo lo hemos empezado a considerar, a estudiar e incluso a abordar
hace relativamente poco. Y diría que parte de esto es el hecho de que está tan instaurado y tan aceptado socialmente, ¿no? Esto es lo que explica esta demora. Qué interesante esos documentos, ¿no?, del Antiguo Egipcio, que ya se hablaba de este tema, ya incluso Aristóteles hablaba del tema. Está muy enquistado el tema, ¿no? Realmente. Lo que pasa es que, como tú dices, se empieza ahora a estudiar desde hace poco y a investigar, ¿no? Porque sí que se están viendo las consecuencias. ¿De qué manera daña el edadismo? ¿Cuáles son? ¿En qué aspectos daña? Bueno, primero decir que en la antigüedad no es que se hablara de edadismo, simplemente parece que existía edadismo, ¿no? Sí, el edadismo, sí. Al final, el término de hecho solo se acuñó a finales de los años 60, o sea, en Estados Unidos, y solo ha cruzado el charco el concepto, para que os hagáis una idea, y se ha incorporado a nuestros diccionarios en español, en catalán, en gallego, a finales del año 2022. O sea que quiero decir que el edadismo todavía estamos empezando ahora a hablar de él, ¿no? Pero los daños, bueno, básicamente es muy nocivo para nuestra salud y bienestar en la vejez. Sabemos que está asociado con una muerte más temprana. Esto significa que puede influir en nuestra longevidad. Hay estudios, se realizó, por ejemplo, un estudio en Estados Unidos que mostró que personas que tienen percepciones positivas acerca del envejecimiento viven de promedio 7,5 años más que personas que tienen unas percepciones más negativas acerca del envejecimiento. O sea, esto es ya Es una un dato relación relevante. con mortalidad, ¿no? Pero es que luego afecta también nuestra salud física y mental. Cuando hablo de salud física estoy hablando de deterioro funcional, estoy hablando de presencia de trastornos crónicos, hospitalizaciones, peor recuperación. Cuando hablo de salud mental, hablo de aparición de depresión, que tengamos una depresión a largo plazo. Se ha llegado a estimar que alrededor de 6 millones de casos de depresión podrían ser atribuibles al edadismo, ¿no? Claro. Y acelera el deterioro cognitivo. Y por si esto fuera poco, también tiene un impacto en nuestra calidad de vida y contribuye a aumentar el aislamiento y la soledad no deseada en la vejez. O sea que tiene, ya te digo, afecta realmente muchísimas facetas tanto de nuestra salud como de nuestro bienestar. Y es por esto que yo considero que el edadismo es un problema de salud pública. No, desde luego, con los datos que nos acaba de dar nuestra experta, desde luego que es un problema de salud y que imagino que muchas personas no lo valoran así, porque ¿hay conciencia social realmente de toda esta situación? Lamentablemente no, o sea, empieza a haber cambios, pero todavía hay bastante, se necesitan mayores esfuerzos, ¿no? Mayor concienciación. Hay un porcentaje de la población que ni siquiera considera que el edadismo sea un problema. O sea, hay bastante negacionismo todavía en la población, que se considera como una tontería. Parte de la población, pero también instituciones, sectores, que todavía no lo están abordando. En España, el 10% de la población no considera que sea un problema. El 50% considera que no es un problema serio. O sea, estamos hablando de un 60% de la población que o no considera que existe y que esto es un problema, o que considera que no es serio. Y la evidencia nos indica lo contrario, ¿no? Es un problema de gran magnitud y es serio, ¿no? Entonces, pues faltan mayores esfuerzos para que la población sea consciente del daño que nos está haciendo y lo instalado que está en la sociedad. Ya. María Eugenia, a mí me gustaría que nos contara un poco de qué manera usted percibe ese edadismo, que me confesaba que sí que existe. Vamos a ver, yo evidentemente no soy una experta como María y solamente puedo hablar un poco de la experiencia vital mía y de las personas que están a mi alrededor. Lógico. Entonces creo que este edadismo que yo percibo, profesionalmente no lo he percibido, eso hay que decirlo sencillamente, probablemente porque soy funcionaria. Entonces sí he vivido un edadismo o he compartido edadismo con compañeras o amigas que se han dedicado al mundo laboral. Es decir, ahí sí he visto yo un edadismo muy importante a partir de una cierta edad, a partir de tener 50 años y ya prácticamente no pintar nada, despidos masivos, arrinconamientos en la empresa, arrinconamientos. Entonces, eso lo he vivido porque lo he vivido de personas muy cercanas a mí, a mis hermanas, primas, donde realmente han sufrido de ese edadismo y yo lo he vivido con ellas. Yo he tenido la suerte en ese sentido de que dentro del funcionariado eso existe mucho, prácticamente no existe. También existe, es decir, también notas que hay veces que se preparan actividades y dicen, no, pues fulanita no, porque yo creo que ya no va a querer. Yo creo, dices, bueno, pero ¿cómo que crees que no va a querer? Vamos a preguntarle, a lo mejor sí que quiere, pero se da por sentado, no, porque ya a ella no le gusta viajar, pero se lo van prefabricando esa idea.
Entonces, esa es un poco la experiencia que yo tengo, y bueno, y luego mucho más amplia, que no quiero coger la palabra, sobre temas de educación y tal, que serían... Sí, porque, no, cuéntenos, porque nos está diciendo este aspecto desde el punto de vista laboral, empresarial, sí. Pero ¿en qué otros aspectos de la vida? Pues lo he visto en educación, lo he visto en mi trabajo, en educación, en sentido de que creo que no hay una educación real contra el edadismo, pero desde muy pronta edad. Yo no he trabajado con niños pequeños, he trabajado con institutos o con la universidad, y por lo menos en institutos yo no veo ninguna actividad relacionada realmente con mejorar el edadismo. Yo lo he intentado con los psicólogos de los centros, con los tutores, y no he encontrado ninguna actividad. Es decir, hay muchas actividades extraescolares estupendas, de museos, de tal, de cual, de, yo qué sé, hasta las farolas isabelinas de Madrid, muchísimas cosas. Pero yo no he visto ninguna actividad formativa importante de cara al edadismo. Desde redacciones de las relaciones con sus abuelos hasta visitas incluso a centros de tercera edad, no digo de tercera edad de personas muy deterioradas porque sería muy impactante, pero de personas con las cuales se puede hablar, compartir opiniones, hacer redacciones, cómo ven esos alumnos, ya con alumnos de 16, 17 años, 14, 15... Pues tampoco he visto nada, y a mí eso siempre me ha preocupado desde un punto de vista educativo. He visto que existía una negación al edadismo, uno quererse enfrentar a ello, uno ponerlo aparte, o sea, como que no forma parte de... Y eso va cooperando a este porcentaje tan alto que hay de personas que lo rechazan, seguramente porque tampoco lo conocen. Claro. Tenemos aquí a una representante, pionera también, ¿no? Porque ya mientras estaba trabajando en la universidad y quisiera también preocuparse por el edadismo, ya denota que hay una preocupación por este asunto, ¿no, Vania? Esto es habitual, que haya personas, y siempre son personas que o están jubiladas o tienen una determinada edad, las que se dan cuenta de este asunto y quieren luchar contra ello. No, hombre, hay ejemplos de buenas iniciativas en diferentes edades también, ¿no? Pero al final muchas veces son gente pues muy apasionada, ¿no? Que tiene una voluntad muy grande de cambiar las cosas, pero no necesariamente se ha formalizado este tipo de iniciativa, y esto es lo que falta, ¿no? Sí que hay iniciativas puntuales, ¿no? Para pues un poco hablar del edadismo, o para que, por ejemplo, niños pequeños o adolescentes aprendan acerca del proceso de envejecimiento, que se proyecten ellos mismos en la vejez, ¿no? Que esto es algo que también falta en el entorno educativo. Hay estas iniciativas puntuales, pero falta algo más formal, y sin algo más formal va a ser un poco difícil pues que al final se sostengan estas medidas, ¿no? Porque al final yo puedo tener muy buena iniciativa, pero en el momento en el que yo no lo haga, no hay apoyo ni nada, pues no existe este apoyo, y las instituciones tienen un papel muy importante. Sí, yo creo que en relación a lo que tú dices, yo además lo propuse en una ocasión, que incluso en el currículum escolar de personas, de chavales, ya a partir de los 14, 15 años o más, hubiera unas actividades precisas puestas en el currículum, ya sea de presencias, ya sea de trabajos en tutorías, de redacciones a completar, a comunicar, no sé, algo más formal, como tú dices, que estuviera verdaderamente vinculado a una obligación por parte de la educación, no solamente a la voluntad de una persona más o menos concienciada con el tema. Bueno, yo diría incluso que debería empezar antes. O sea, sabemos que las personas somos conscientes de los estereotipos por edad que existen en nuestra cultura a partir de los 4 años. O sea, en ese momento ya interiorizamos estos estereotipos y ya los empezamos a utilizar pues para guiar nuestras relaciones con otras personas, pero también con nosotros mismos según nos vamos haciendo mayores. Entonces, si no empezamos a intentar abordar esto desde que somos pequeños y luego a lo largo de todo el ciclo formativo, y también actividades no formales de educación, ¿no? O sea, no solo en el colegio, en la guardería, el colegio, el instituto y luego la universidad, también fuera, ¿no? No, y además también, ya terminando con este tema, de la familia. Es decir, a mí me parece la familia, me parece fundamental. Es decir, se ha llegado a considerar, bueno, por una parte, no digo que esto no se puede generalizar nunca. Yo, por ejemplo, he tenido un familiar en la residencia, yo veía familias que venían a ver a los familiares, nunca venían con los hijos, casi nunca. Van a ver a sus padres, pero los hijos
están fuera de ese mundo, no se les integra en ese mundo, con lo cual para esos jóvenes pues sus abuelos, la vejez pues está ahí, no se sabe muy bien dónde, pero no lo conocen, no lo comparten, porque yo no he visto llegar padres a la residencia de este familiar que yo tenía con sus hijos, que pueden ser desde muy pequeños hasta 18 años o 20 o los que sean. No lo he visto, entonces eso me sorprende. Incluso la idea de dentro de la propia familia, la imagen que se tiene un poco del abuelo, que también lo he visto por la familia, es que el abuelo es la persona que viene, que compra chuches, que te lleva al cine, que no sé qué, que no sé cuántos. Desaparece por la puerta y el abuelo ya, pues hasta el domingo siguiente, que viene otra vez a comprar las chuches y no sé. Pero no hay por parte de la familia, me parece a mí, en general, por supuesto habrá de todo, Dios me libre a mí de meterme con nadie, pero la sensación que yo tengo es que no hay, quizá porque está muy unido a mi formación educativa, la sensación de decir, esto tiene que empezar, como tú muy bien dices, desde edades muy tempranas. No se improvisa, no ya a los 18, a los 8, a los 9, a los 10 años, están ya muy hechas muchas mentalidades de cara al futuro. Esto por experiencia, vamos. Alfredo, queremos también escuchar la voz masculina. Queremos saber, desde luego, de qué manera le influye a usted el edadismo. ¿Cómo lo percibe usted en su entorno? Yo quería puntualizar alguna cosa. Sobre lo que ha dicho, hay un proyecto que ya está en marcha en Francia, que es la mili social, que se la hace, es obligatoria para chavales de 15, 16 años y que rotan por residencias de tercera edad, o sea que eso ya se está convirtiendo en obligatorio. Antes era obligatorio pegar tiros y ahora parece que es obligatorio enterarse de qué pasa con los abueletes. Y sobre lo que hay mucha gente que no sabe, o sea, que no le da importancia al edadismo, a mí me gustaría saber cuántos saben lo que es el edadismo, porque yo no sé, de los que estáis aquí, antes de venir aquí, ¿sabíais todos lo que era el edadismo? No, digo que algunos sí, pero todos... Claro. No, pero yo no digo que lo sufra, sino que el concepto, si lo habíais oído, ¿vale? No, pero es que también todo eso siempre tiene mucho sesgo, porque si tú dices, hay un 10% que no me interesa, pero sí, pero es que hay otros 50% que es que ni saben lo que es, ¿sabes? Entonces hay que siempre matizar un poco. Porque está adquirido, ¿no? Está adquirido casi socialmente como algo normalizado, ¿no? Se percibe como algo normalizado y no le ponemos el paraguas de lo que sucede bajo la palabra edadismo, ¿no? Y luego, como ya os he dicho que soy médico, sí me interesaba mucho saber cuál es la relación causa-efecto entre el edadismo y si es verdad que eso produce determinadas enfermedades, tanto físicas como psíquicas, tal. Y entonces lo último que he leído me ha parecido muy interesante, porque es un estudio multicéntrico leído en gerontología del 22, y entonces claro, dice lo primero: el edadismo, dependiendo del país, puede ser desde los 50 años, la mayoría en América sobre todo. Entonces ya en cada sitio hablamos de una cosa ya para empezar. Y luego es muy difícil asociar variables porque, claro, el edadismo muchas veces se asocia con otros ismos, sobre todo sexismo y racismo. Y en Estados Unidos ni te cuento. Entonces, el saber si el edadismo aislado, es que es difícil aislarlo, con lo cual ya es una variable de confusión. Y decir que eso produce tal... Siempre hay que tener mucho cuidado cuando se dicen cosas, o por lo menos siempre tomarlas un poco con cautela. Pero bueno, evidentemente el edadismo produce serios trastornos que se que se pueden corregir en parte. O sea que eso por ahí sí vamos bien, pero no me gusta dar cifras porque yo creo que los estudios que
que las darían buenas están por hacer. Y eso es lo que sale siempre en los estudios que he leído yo, por lo menos, que no soy experto como tú, pero que me gusta siempre ver, bueno, pues esto cómo lo habrán sacado. Y bueno, pues parece que sí, son variables asociadas, pero habría que quitar muchas variables de confusión para decir esto es esto y esto es por esto y esto no es por esto y si quito esto tal, porque luego a lo mejor es por otra cosa que no tiene nada que ver con el edadismo. Bueno, precisamente lo que tratamos de hacer con el Informe Mundial sobre el Edadismo de las Naciones Unidas fue eso. O sea, fue estudiar de manera mundial y explorar e investigar de manera mundial la magnitud del problema y el impacto que estaba teniendo, juntando la mejor evidencia. Sí, hay estudios de diferente calidad, ¿no? Pero el esfuerzo era precisamente tratar de visibilizar un problema que era completamente invisible. Los efectos, las causas, o sea, cómo se llega a estos efectos en salud son múltiples. Desde que, por ejemplo, tienes una edad determinada, se ha visto que la edad determina quién tiene acceso a determinados tratamientos médicos. Obviamente, si yo tengo un problema de salud y no tengo acceso a un tratamiento, esto va a tener una repercusión en mi salud. Eso por un lado, ¿no? Otro de los mecanismos, no voy a hablar de todos, que bastante nocivo, tiene que ver con el edadismo autoinfligido, que es básicamente el que acabamos dirigiendo hacia nosotros mismos. O sea, el edadismo es tan perverso que no es solo que nos discriminen cuando tenemos acceso a un tratamiento, ¿no? En las instituciones o a un trabajo, o no es solo el edadismo que sufrimos porque otras personas nos tratan de manera condescendiente o paternalista, ¿no? También luego lo que pasa es que acabamos internalizando todos los estereotipos por edad que hemos ido aprendiendo desde los 4 años y a los que hemos estado expuestos a lo largo de la vida, y llega un momento en el que, por ejemplo, cuando llegamos a la vejez, los acabamos autoaplicándonos a nosotros mismos y nos limitamos. Hay un estereotipo muy malo, que es que la vejez es un periodo de enfermedad. ¿Qué pasa? Si yo interiorizo este estereotipo y llego a la vejez y me lo aplico y empiezo a pensar, total, ¿para qué me voy a cuidar si lo que me toca ahora es estar mal? ¿Qué pasa? Esto está asociado con que yo luego siga comportamientos de riesgo para mi salud. Fumar, no seguir una dieta saludable, no hacer ejercicio. Esto todo obviamente va a tener un impacto en mi salud. Y lo que pasa con este proceso es que acabamos cumpliendo el estereotipo. O sea, generamos profecías autocumplidas. Lo hemos internalizado y al final acabamos estando enfermos por diferentes motivos, ¿no? Pero uno de ellos es porque no hemos seguido estas conductas que podrían ser saludables, ¿no? Para nosotros. O sea, que hay diferentes mecanismos que llevan a esta asociación con los impactos que estaba mencionando antes. María Eugenia, Alfredo, ¿os ocurre esto? ¿Realmente asumís también este tipo de mensajes o de profecías, como decía Vania? Yo creo que es que también influye mucho, vamos a ver cómo decirlo, a lo que te hayas dedicado y lo que hayas aceptado cuando te jubilas. Es decir, si cuando te jubilas das por aceptado que eso es un fin de vida, pues vas mal. Quiere decir, es el fin de una etapa, pero no es el fin de vida. Entonces, hay mucha gente que cuando se jubila, pues se autoinflige esa especie de edadismo y se niega a seguir pues compartiendo lo que sea, comunicación con otras personas, intervenir en grupos que hay muchos, porque realmente no ya Universidad de Mayores o la Fundación La Caixa, o dependiendo de tu nivel cultural o de inquietudes o lo que quieras, hay muchísima oferta a la cual no vas porque te falta esa especie de impulso que seguramente también los médicos, los geriatras deberían de impulsar muchísimo, el participar en actividades, el no perder contacto con la sociedad. Y creo que eso falta un poco por parte de la medicina, esa especie de, incluso por parte de la familia. La propia familia hay veces que dice, bueno, ya total, mujer, pues te vas a meter en eso y tal. No, tendría que ser lo contrario. Es decir, impulsar a las personas por parte de los médicos, los geriatras. Y luego yo echo en falta también campañas de tipo institucional, es decir, tú coges la televisión y hay contra el tabaco, la DGT, los accidentes, todo. Bueno, pues yo no he visto una campaña institucional nunca en favor mejor dicho, en contra del edadismo, en favor de actualizar a esas personas, convencerlas de que existen posibilidades y de que su vida es activa y solamente con la limitación que pueda tener por la enfermedad, pero no por la edad. Entonces, eso es lo que yo pienso que influye. A mí me ha afectado poco
porque he tenido la suerte de tener buena salud, que eso indudablemente influye, y entonces, bueno, inquietudes y ganas de seguir. Hay veces, yo he dado aquí muchos coloquios y hay gente que te dice, ay, ¿para qué haces eso? Y tal, pues si además no te pagan y esas cosas que dice la gente. Digo, no, si es que yo lo hago por mi cabeza. O sea, yo lo hago por intentar seguir teniendo la cabeza lo mejor posible, el más tiempo posible. Y o me lo digo yo, o nos lo decimos todos, o no te lo va a decir nadie. Porque no está en la sociedad. La sociedad realmente está planteada más bien en gente joven, gente guapa, gente no sé qué. Hay todo un mundo social que hace que te autoinflinjas ese edadismo del cual tú comentabas, sin darte cuenta que tú eres tú y tú te valoras tú. Entonces, yo he luchado por eso mucho. Y bueno, sigo en ello. Lo vemos. Con su presencia aquí, desde luego lo demuestra. Alfredo, cuéntanos. Me acaba de hacer polvo y yo creí que íbamos a cobrar. No, hablando en serio, a mí me va muy bien de jubilado. Entonces, más que eso no puedo decir. Yo creo que aquí tenemos una discriminación positiva. Es que no pagamos casi las medicinas, no pagamos en el bus, no pagamos en el metro. Tenemos una oferta cultural bastante buena. Los museos y eso nos abren las puertas a medio precio que a la gente de otra edad. Entonces, bueno, pues yo creo que tenemos mucha suerte de ser viejos en este país o en una sociedad como esta, que bueno, otra cosa es que, claro, por ejemplo, lo de la sanidad, lo que pasó con el COVID. Pues claro, si hay 500 respiradores y 2.000 personas con insuficiencia respiratoria, lo normal es hacer un triaje y, bueno, pues si hay que elegir, se eligen a los jóvenes. Y eso creó un malestar y un mal rollo tremendo, porque solo se discriminó por la edad. Pero si hay que elegir, bueno, pues de entrada sería un ¿perdón? Claro que es edadismo, claro. Sí, pero hay que tener en cuenta las patologías que tiene cada uno, pero bueno, que eso pasó. Eso pasó. No, pero ellos pueden estar de acuerdo o no, porque yo, bueno. Vania, vale. Sí, como médico que también soy, no estoy de acuerdo con ese comentario. Claro, o sea, la edad biológica está correlacionado de manera bastante limitada con nuestra... O sea, nuestra edad cronológica está correlacionada de manera bastante limitada con nuestra edad biológica. O sea, que una discriminación en términos de acceso a recursos médicos basados únicamente en la edad cronológica... Yo no he dicho que fuera único, pero bueno. Bueno, en muchos casos, en el contexto de la pandemia del COVID... En muchos países fue únicamente por la edad cronológica del paciente. Hubo guías en Italia, por ejemplo, que marcaban a partir de los 70 años una persona no va a tener acceso a una unidad de cuidados intensivos. O sea, se cometieron verdaderas atrocidades y yo ya llevaba trabajando en el tema de edadismo muchos años y no daba crédito del edadismo que vi durante la pandemia y la aceptación social del mismo. Y hasta el punto de que la gente, porque eran personas mayores a las que se estaban muriendo, parecía que daba igual. O sea, y no se cuestionó en la medida en la que se debería haber cuestionado la discriminación por edad que sufrieron millones de personas en términos de acceso a recursos sanitarios. O sea, recursos básicos que eran la diferencia entre vivir o morir. Y cuando ya estábamos viendo datos de que precisamente la población mayor tenía mayor riesgo de tener enfermedad grave y morir que la población más joven. O sea, no voy a estar de acuerdo con ese comentario porque fue flagrante y se cometieron verdaderas atrocidades durante la pandemia de COVID. Y un trato injusto. La verdad es que sí que es un debate que en su momento también fue muy muy duro por las vivencias y todo lo que le sucedió en aquel momento, ¿no? Pero a mí me da pie también a ver, porque el edadismo no solamente está enfocado a las personas mayores, también hacia las personas jóvenes. ¿De qué manera se está investigando también este asunto o no se está investigando el edadismo hacia los jóvenes? No, se está estudiando. De hecho, bueno, en el Informe Mundial sobre Edadismo también dimos visibilidad, obviamente, al edadismo que sufrimos cuando somos más jóvenes. Básicamente, el edadismo lo podemos sufrir en cualquier momento de la vida, ¿no? Que de hecho esto lo hace único, como ismo. Si piensas en el racismo, en el sexismo, es el único ismo, el edadismo, que realmente nos puede afectar y de hecho nos afecta a todas y todos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí que las experiencias de edadismo suelen concentrarse en dos momentos de la vida, sobre todo, que es cuando somos jóvenes y luego en la vejez. Las experiencias de edadismo pueden ser diferentes, ¿no?
pero no significa que no nos vayan a afectar. En el entorno laboral, por ejemplo, sabemos que las personas jóvenes pues tienen mayor dificultad una vez que ya están en el empleo para conseguir un salario, ¿no?, digno o que se les tome en serio, por ejemplo, mientras que las personas mayores pues tienen muchísimos problemas para acceder a un empleo, para, por ejemplo, evitar que te jubilen, ¿no?, aunque tú no quieras, etcétera, etcétera. O sea, las experiencias son diferentes, pero sí que existe edadismo en estos dos momentos de la vida. De hecho, bueno, en Europa 1 de cada 3 personas reporta haber sufrido edadismo, y las personas jóvenes son las que lo reportan más, y después las personas mayores. María Eugenia, ¿percibe también ese edadismo hacia los jóvenes? Usted que ha estado tan en contacto también con universitarios. Sí, hay un edadismo hacia los jóvenes que quizá también lo ha habido siempre históricamente, es decir, siempre hay una tendencia a pensar que los jóvenes, pues que si son más vagos, que si son más tal, que si trabajan menos, que si se quedan mucho en casa porque viven muy bien, etcétera, etcétera. Hace todo un estereotipo de jóvenes que yo creo que es bastante minoritario. O sea, yo creo que los jóvenes, yo por la experiencia que he tenido, hay muchos muy luchadores y con ganas de salir adelante en una sociedad en que les es muy difícil. O sea, que ese edadismo a veces no se distingue hasta qué punto es superficial de un sector que, bueno, que antes se decía hoy que si lleva coleta, que si lleva piercing, que si no sé qué, y ya ahí había todo un planteamiento de negación hacia esos chicos, que luego a lo mejor yo he tenido alumnos en la universidad con piercing, coletas y tal, súper brillantes, y curiosamente con rechazos familiares. O sea que claro que ha existido edadismo de edad, eso es completamente seguro. Lo que pasa es que creo que tienen, digamos, como más tiempo para recuperar esa frustración. A lo mejor luego tienen un poco más de tiempo de reflexión o de cambiar de opinión, pero desde luego existe, y desde luego muchísimo en esta especie de sociedad que hemos creado, donde hay unos estereotipos de funcionamiento, ya sea en la edad, el chico bueno, el chico tal, el chico que se viste de una manera, no sé qué, y luego en el trabajo, y luego yo creo que esta sociedad ha creado unos estereotipos que desde luego afectan a muchas cosas, pero desde luego directamente al edadismo en todas las edades. Incluso en los trabajos una mujer está mucho más condicionada en el trabajo que un chico, incluso una gente joven, porque una chica guapa, joven y tal, en lugar de funcionar por meritocracia, pues a lo mejor funciona por un esquema también social que hace que tenga un trabajo más fácil que un chico en esa misma circunstancia. O sea, es muy complejo, como dice Vania, es un tema muy, muy complejo. Sí me gustaría, disculpe, porque luego vamos a dar pie también al público y extendemos todo el tiempo. Venga, adelante, hágalo. Yo es que he querido, me ha provocado el compartir los pensamientos, no lo he hecho, y seguro que cuando den ustedes pie a que intervengamos... Sí, comente su comentario. Ahora que tiene el micrófono le podemos escuchar mejor. No hace falta. Así le escucha todo el mundo. No, yo lo que digo es que el edadismo parte de uno mismo, influido por la sociedad, pero evidentemente es intrínseco a uno. Es decir, yo el día que me jubilé, yo me fui después de trabajar 52 años en la empresa, no en una empresa, en varias, y cuando me jubilé lo siguiente que hice, porque alguien en mi familia me dijo, hombre, ahora qué bien, ya no vas a tener que hacer nada, y dije, no, perdona, yo no quiero no tener que hacer nada, yo lo que quiero es buscar qué hacer. Y entonces me fui a las 2 universidades que me parecieron más importantes para eso, porque había la Universidad del Mayor, y no permití que se me metiera en casa. Entonces yo creo que eso es producto de una mala educación que se nos da por la sociedad para cuando lleguemos a esta edad. Como bien habéis dicho, es decir, hay que empezar a hablar de edadismo desde la cuna y establecer la relación entre los nietos y los abuelos ya desde la cuna. Entonces, a mí me parece que lo que uno quiere hacer es lo mismo que antes. A las mujeres nos enclaustraban en casa a cuidar niños y tal, y poco a poco hemos ido saliendo de eso. Entonces, explíquennos desde la cuna, digo exagerando, lo que es el edadismo para prepararnos cuando lleguemos a viejos
no permitir que la sociedad nos enclaustre. Bueno, ese es uno de los motivos por el que hoy estamos celebrando este acto. Primero, hablar y concienciar, poner en la mesa de debate este asunto para poner sobre todo soluciones, ¿verdad? Alfredo quería decir algo. Es el típico caso de edadismo autoinfligido, el que parte de dentro, porque todo lo que te viene alrededor te lo estás recordando continuamente. Incluso ya lo traéis en el ADN original, porque te lo han dicho de siempre. Entonces ese es el caso. Y luego sobre lo de los jóvenes, yo me acuerdo de un anuncio, creo que era del Renault Clio, que era el HASP. Los HASP eran jóvenes, aunque sobradamente preparados. Y era un chaval joven que iba a hacerle una entrevista y entonces le decía el señorito que tal, pues es que claro, es que no, además me dicen que por ahí te vas de juerga por la noche y no sé qué. Y yo, dale otra vuelta a esto, pero todavía no. Y además decía Séneca, o no me acuerdo cómo era el anuncio. Entonces dije, bueno, pues yo estaba haciendo esto, sé alemán, sé inglés, no sé qué, no sé cuál, y por cierto, lo que ha dicho no es de Kant, es de Séneca. Y eso era, le deja con el palmo en las narices, pero claro, se queda sin proyecto. Eso es el edadismo contra la gente joven, que para mí es mucho más importante que contra la gente vieja, porque la gente joven tampoco se puede recuperar muy bien, aunque tienen muchos más años para recuperarse, pero claro, si por ser joven también eso te bloquea en la entrada a determinados puestos de trabajo, pues bueno, pues puede ser también un problema mucho más serio para la sociedad general que el que no te dejen entrar en un club por ser mayor. O sea, creo que ambos generan desventajas que son injustas. O sea, creo que aquí la idea es abordar el edadismo hacia cualquier grupo de edad, no necesariamente señalar cuál es peor, cuál es mejor. Claro. No, de hecho, bueno, una de las lagunas que tenemos ahora mismo de conocimiento es precisamente que, por ejemplo, que el impacto del edadismo hacia gente joven no está muy estudiado todavía. No hemos encontrado muchos estudios que lo hayan estudiado de manera rigurosa, ¿no? Sabemos mucho más acerca del impacto. De hecho, todos los impactos que mencionaba antes son del edadismo en la vejez. O sea, también se tiene que impulsar mayor investigación en relación al edadismo hacia la gente joven. En relación a lo que comentaba usted, creo que hay un problema también social. O sea, hay tanto estigma relacionado con la vejez que las personas hoy en día, yo creo que evitan pensar en la vejez hasta que ya no te queda, o sea, hasta que ya estás literalmente a las puertas. Entonces esto nos impide, como individuos, proyectarnos en este momento y generar un plan para esta etapa, ¿no? Y verla de la misma manera que podemos ver la mediana edad, cuando empezamos la universidad o otros estudios. O sea, no la vemos como una etapa llena de oportunidades. Pero en parte yo creo que es obviamente por el edadismo que existe en la sociedad y porque tiene este estigma que hace que no queramos pensar en esta etapa, ¿no? Desde que somos niños hasta más adelante. Pero el problema no es solo el edadismo autoinfligido. Al final, el edadismo autoinfligido es un reflejo del edadismo en las instituciones, del edadismo en las relaciones. Las instituciones discriminan, tienen todos estos estereotipos. Esto nos da a entender como individuos en la sociedad que esto está aceptado y que es normal, ¿no? Nos da a entender que esto es lo que te toca cuando llegas a una determinada edad, seas joven, seas mayor, ¿no? Entonces, habría que cambiar toda esta discriminación en instituciones, habría que cambiar cómo nos relacionamos unos con otros y, obviamente, tendríamos que repensar cómo nos relacionamos con nosotros mismos en función de la edad. Y hay diferentes estrategias que funcionan para cada una de esas. A mí me gustaría, porque ya nos quedan muy poquitos minutos, nos ha pasado el tiempo volando, y sí que me gustaría, Vania, que el título de nuestro debate de hoy es cómo abordarlo para crear un mundo para todas las edades. Hemos ido dando algunas pinceladas, ¿no? Pero para concretar, ¿cómo podríamos crear ese mundo para todas las edades? ¿Cuáles serían para ti las claves como experta y además con esa visión de la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuáles serían las claves? Bueno, el número mágico es 3. O sea, sabemos que hay 3 cosas que funcionan para abordar el edadismo y no son muy caras, la mayor parte de ellas. La primera son las políticas y las leyes, que prohíban la discriminación por edad y básicamente protejan nuestros derechos independientemente de la edad que tengamos. En España, igual no la conocen muchas de las personas que están aquí hoy, pero en julio del año 2022, por ejemplo, se aprobó una ley para la igualdad de trato y la no discriminación, que por primera vez en el ordenamiento jurídico español da mayor entidad a la discriminación por edad. Esta es la primera vez que tenemos esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que no se está implementando como debería estarse implementando. O sea, estipulaba que se iban a hacer determinadas cosas en un plazo concreto de tiempo, no se ha hecho. Por ejemplo, la creación de una autoridad independiente que velase por la buena implementación de la ley. Esta figura todavía no se ha creado, o sea que está en nuestras manos también, ¿no?, empujar porque esta ley se implemente adecuadamente.
También se necesitaría pues, una convención de Naciones Unidas de protección de los derechos de las personas mayores. Esto se lleva planteando desde el año 2010. Todavía no tenemos esta convención, pero es verdad que hay pasos ya que parece que nos indican. De hecho, hace 2 semanas se ha aprobado la posibilidad de que se empiece a considerar el desarrollo de esta convención, y parece que quizá desde España se empiece a impulsar también este tipo de conversación a nivel europeo, o sea, para conseguir que más países pues, apoyen el desarrollo de esta convención. Esta es la primera estrategia. Después tenemos actividades educativas, o sea, lo hemos estado mencionando a lo largo del debate, ¿no? Que lo que nos permiten es disipar conceptos erróneos que podamos tener acerca de otros grupos de edad, acerca del envejecimiento, nos permiten mejorar nuestra empatía, ¿no? Juegos de rol, por ejemplo. Sí. Y se pueden implementar a lo largo de todo el ciclo formativo y también en actividades como esta. Al final esto es una actividad educativa, ¿no? Y luego tenemos la última estrategia, que son actividades intergeneracionales que juntan a gente de diferentes edades para hacer algo de común interés, desde un ciclo de cine hasta uno de literatura, un curso de algo, incluso actividades más de convivencia, ¿no? De hecho, en España hay varias, ¿no?, que fomentan esta convivencia intergeneracional, que normalmente juntan a una persona en etapa universitaria, una persona joven, con una persona mayor que vive sola y no quiere seguir viviendo sola. Y entonces, pues no solo ayudan a abordar el edadismo, sino que además para la persona joven le dan acceso a una vivienda asequible y evitan la soledad no deseada en la vejez. O sea que hay múltiples fórmulas, ¿no?, también de actividad intergeneracional de diferente intensidad, pero sabemos que funcionan. O sea que esas son las tres. Perfecto. También me gustaría que añadieran también el resto de ponentes, Alfredo, como ciudadano también y como persona afectada, ¿qué medidas le parece que faltan? En el informe de la OMS de 2021 sí venía alguna experiencia, me parece que era en Reino Unido, que se aplicaba a los médicos que estaban acabando, para que empatizaran con las personas mayores, y entonces les ponían pues unas lentes de visión borrosa, unos cascos, plomo en las articulaciones, y entonces les decía, bueno, pues tú te pones esto y ahora te vas a abrir la puerta, te vas a enterar. Entonces, claro, con eso ya te va entrando en la cabeza que, bueno, que la gente mayor, o sea, que hay gente que tiene ese problema, y eso pues a mí me parece una cosa que seguramente no será barata, pero sería una forma de abordar el tema de que ya no sea la empatía por la empatía, sino tú te vas a poner en el lugar de de verdad y a ver qué opinas del asunto, ¿no? Eso hay, y luego pues también los cuentacuentos, los chinos y toda esta gente lo usa mucho, el formar grupos con abuelos de estos que cuentan muy bien los cuentos, ¿no? En Japón, que además les tienen mucho respeto a los abuelos en China y en la India, todo lo contrario que en los países de aquí, de occidentales, entre comillas. María Eugenia. Bueno. María Eugenia. No, yo creo que efectivamente todas estas leyes europeas y todo esto, pues efectivamente, claro que es importante, es importantísimo. Pero yo creo que hay que partir de un poco de lo que tenemos antes de que lleguen las leyes, que llegarán. Es decir, cómo se llega a, como decía esta compañera, a que una persona piense que en la jubilación es su vida y ella tiene su vida, pues es un problema educacional desde mi punto de vista, desde muy jóvenes, un trabajo muy importante que no existe, incluso institucional a nivel, como decía antes, de televisión, de planteamientos donde pudieran la gente llegar a entender que no van a acabar siendo unos inútiles, sino que tienen una vida, trabajos intergeneracionales, tanto educativos, pues eso de presencias a las residencias, de trabajos en chavales 17, 18 años, de tutorías en las aulas, que pensaran sobre ello, escribieran trabajos, se comentara en común. Luego ya vas subiendo, te vas a las empresas donde se montaran, en lugar de coger a gente joven que por 4 perras van a hacer lo mismo que el señor de 50 años que tenía un sueldo mucho mayor y mejor que se vaya, pues formar, no sé, trabajos intergeneracionales donde ¿por qué está más marginada, yo creo, la tercera edad? También es que la tecnología la ha marginado. Es decir, las últimas tecnologías, tanto a nivel personal como en las empresas, parece que es que el mayor ya no la va a aprender, ya no va a poder hacerlo. Ya, hombre, pues si usted es consciente de eso, practiquen, digo yo, en la propia empresa, trabajos de actuación personal, porque esas personas tienen la cabeza todavía en su sitio y pueden aprender. ¿Por qué no van a aprender? Lo que pasa es que a lo mejor interesa más que se vayan que se queden. O sea,
sea, una especie de trabajo interrelacional desde que se tiene 4 años, pasando por la juventud, pasando por la empresa y continuando después por concienciar a las personas de lo que decía esta señora, que la vida no se acaba con la jubilación, que tú tienes una vida por la que tienes que luchar en contra de todos esos mecanismos, como dice Vania, que la sociedad te va infligiendo continuamente, donde parece que mientras que consumas, compras cosas, te compres una cosa, eres una persona útil. Cuando eso empieza a funcionar ya no vales para nada. Entonces eso personalmente yo me lo he puesto como punto de partida básico de mi vida, decir, no, yo voy a seguir formando parte de la sociedad mientras la salud, que es lo único importante, te lo permita. Vania, es un poco mi idea. Para cerrar ya este acto, una última pregunta, la pregunta del millón. ¿Acabaremos con el edadismo? Es una carrera de fondo, pero espero que sí. O sea, soy optimista. Hemos conseguido grandísimos avances, por ejemplo, en relación a la igualdad de la mujer. Queda trabajo por hacer. No estoy diciendo, desde luego, no estoy diciendo que hayamos acabado esa marcha, pero viendo los avances que hemos conseguido en otras áreas, sí que soy optimista. Y soy muy optimista con la generación que se va a jubilar ahora, que ha sido una generación que ha luchado, o sea, generación baby boomer, por los derechos en muchas otras áreas, y no creo que vaya a ser una generación que se vaya a quedar callada. De acuerdo. O sea que... Muy bien, pues hasta aquí el debate de hoy. Cerramos la sesión de streaming también. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que han estado aquí, también las que nos están viendo a través de streaming. Y muchísimas gracias, María Eugenia, por tus aportaciones, Alfredo y Vania, por todo lo que nos has contado como experta en este acto. Muchísimas gracias. Gracias. Me importas tú, un programa para las personas mayores de Andalucía que suena en Onda Local de Andalucía. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Aquí se han quedado ustedes viendo maravillosamente y seguro que han aprendido mucho. Pues a ustedes les toca ya participar y está. Queremos que este programa, el que lo hagas tú desde tu casa, y te decidimos y te pedimos que colabores, que nos digas qué temas podemos abordar. Se acerca la Navidad, vamos a hacer programas especiales con un doctor, con una psicóloga, cómo tenemos que abordar las Navidades, qué podemos comer. Vamos a hacer un programa también con nuestra sexóloga, también para estas fechas navideñas. Pero proponnos cosas. Queremos que este programa que llegue a tu casa a través de YouTube o a través de la radio sea
realmente ese programa que gracias a la Onda Local de Andalucía llega a todos los rincones, tu programa, el de los mayores. Me importas tú. Nos vemos la semana que viene. No hay tiempo para más. Hoy vamos con el tiempo justito. Sean felices. Paso listo la semana que viene. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Me importas tú, nadie como tú. No hay un sustituto a ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, porque no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Yeah, no hay nadie como tú. Y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Me importas